Listo. A grabar. Y con el doble raya ya pueden mirar el chat. ¿Sí? Al doble raya. ¿Ves? Alt y la doble cosita allá. Alta. Sí. Y mira, ¿sí? Ya. Para que vaya viendo el chat. ¿Quién te va a escribir? Listo. Ahí ya puedes empezar a... Espérate. Listo. Ya ven la presentación, ya ven la imagen, ya te están diciendo todo. Entonces cuando quieras cambiar a la... Nuevamente le colocas aquí y te vas a presentación. Si no te vas, pues la compartes desde acá y vas mirando al otro lado. Sería lo único en que podemos, tienes las dos cosas al mismo tiempo. Vamos a agrandarle un poquito más para que ellos lo puedan ver. Igual tú les mandas la presentación. Sin problema. ¿Listo? Ya puedes empezar. Vale, muchísimas gracias. Entonces, ellos ya me están escuchando, ¿cierto? Listo. Bueno, chicos, entonces, ¿en dónde íbamos? Ya les muestro aquí lo que les estaba mencionando de la jerarquía normativa, de la forma como debemos identificar las normas. Entonces, siempre las normas están identificadas a través de una pirámide. ¿Por qué? Precisamente porque hay una jerarquía, hay unas normas que digamos que tienen una relevancia, una importancia más que otras, aunque también debemos aclarar que en su mayoría pues son de obligatorio cumplimiento, pero el tema del obligatorio cumplimiento no está directamente relacionado con la jerarquía. La jerarquía tiene otras implicaciones. Entonces, como ustedes lo pueden observar en esta diapositiva, la norma más importante en digamos que nuestro sistema normativo es la Constitución Política, que en este momento pues es la de 1991, es la Constitución Política de 1991. Y esta norma, la misma Constitución establece que es la norma de normas y tiene una trascendencia bastante importante. ¿Qué es la Constitución Política de 1991? ¿O qué consagra o qué comporta la Constitución Política de 1991? Muchas personas dicen como, la Constitución de 1991 lo que me trae son derechos y obligaciones. No necesariamente. La Constitución Política de 1991 tiene varias partes que son fundamentales entenderlas. La primera, pues, es una parte supremamente relevante, que son los derechos fundamentales de las personas, que son susceptibles de, digamos, de protección a través del mecanismo de la acción de tutela. Entonces, como ejemplos de derechos fundamentales podemos mencionar para nuestro efecto, para nuestra materia, podemos mencionar el derecho a la vida, podemos mencionar el derecho al trabajo, podemos mencionar el derecho a la salud. Son derechos fundamentales que están establecidos en la Constitución. Hay otro tipo de derechos fundamentales que están establecidos en la Constitución, que son, por ejemplo, el derecho a la libre expresión, a la libertad religiosa, entre otros, a la educación, entre otros. Aló, ¿ya me escuchan bien? Aló, ¿me escuchan bien? Confírmenme por favor si me escuchan bien. Ya miro entonces cómo lo soluciono. Se escucha interferencia, listo, ya miro cómo se soluciona. No, ahora me están diciendo que se escucha interferencia. Me están diciendo que se escucha interferencia. Mira, no se escucha bien, hay interferencia, se escucha interferencia, cortado, entrecortado. No. ¿Y ahora qué? Ese es el internet. Si quieres pégate allá, mira. Donde estaba el profesor Alexander. Es que no está, es el mío. No, es que Es que allá. ¿Hacia allá? Ven, ¿Hacia allá?
No, esperen, yo me corro. ¿Dónde es la entrada? Aquí, ¿cierto? Ese no es un número de la universidad. Ese es el mío. Ese es el tuyo. Pero ese entonces viene el tuyo para... O sea, ¿no lo podríamos conectar? Este para el otro lado. No, por este lado no. Por acá tampoco. No. Bueno, ahora sí. Ya. Es eso de interferencia, eso es el internet. Ay, caracolas. Ahí está conectada, pero vamos a ver. O sea, no se comparte la pantalla. Que no panda el cúnico. Hola, ¿cómo están? ¿Ya me escuchan? ¿Listo? ¿Ya? ¿Me escuchan? Se fue la voz. No. No. Algo pasó aquí. Qué raro, porque normalmente esto funciona bien. No escuchan. Y no se ve la presentación. Ok. Ya, listo. Ajá. Hola, ¿qué tal? Ya. Hola. Ahora sí. ¿Ya me escuchan? Pantalla. Permitir. Listo, ya se escucha. Ya se escucha. Listo. Y está presentando, les están viendo la presentación. ¿No? Estoy compartiendo la pantalla. Estoy compartiendo ya la pantalla. Ok, chicos. Listo, perfecto. Si hay alguna interferencia, por favor nos avisen. Ya se escucha y se ve la presentación. Bueno, chicos, sigamos con nuestro tema. Entonces yo les venía mencionando que en esta diapositiva, que es supremamente importante, tenemos como primera base la Constitución Política de 1991. Esta Constitución, como ustedes pueden ver, está en la cima de la pirámide, queriendo significar que es la norma más importante de todas las normas que existen en Colombia. Pero entonces yo les estaba mencionando que la Constitución de 1991 establece, digamos, varios aspectos. Entre ellos hay un aspecto supremamente importante que son los derechos fundamentales. Solo los derechos fundamentales, o sea, la Constitución política no es que refiera una cantidad de derechos, porque realmente existen muchos derechos y muchos deberes, pero la Constitución no se ocupa de todos los derechos y todos los deberes que existen. Realmente se ocupa es de los derechos fundamentales. Para nuestro tema, los derechos fundamentales más importantes para nuestro tema serían, por ejemplo, el derecho fundamental al trabajo, el derecho fundamental a la vida, el derecho fundamental a la salud. Sin embargo, existen otros derechos fundamentales, por ejemplo, la educación, por ejemplo,
el derecho fundamental a la libre expresión, a la libertad religiosa. Existen otros derechos fundamentales, los cuales, insisto, están consagrados en la Constitución Política de 1991. Sin embargo, la Constitución Política de 1991 no solo está compuesta de derechos fundamentales, también hay una parte que tiene que ver con la definición del Estado, de cómo van a ser las reglas de juego en el Estado en el que vivimos. Nosotros somos un Estado social y democrático de derecho, lo cual está proclamado en la misma Constitución. Entonces, la misma Constitución señala en ese Estado social y democrático de derecho cuáles van a ser los parámetros, cuáles van a ser las reglas de juego de este Estado. De igual manera, la Constitución señala digamos que las obligaciones fundamentales que tienen o las funciones fundamentales que tienen básicamente digamos, los órganos del poder público. ¿Cuáles son los órganos del poder público? Pues son el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, que ya los vamos a mirar enseguida. Pero allí en la Constitución podemos ver básicamente esos aspectos relevantes. Después de la Constitución siguen las leyes, la ley, la que se denomina ley en sentido amplio, ley de obligatorio cumplimiento. ¿Cuál es la ley? La ley es la que profiere el Congreso como el órgano legislativo. La ley para nuestra materia podemos citar leyes, digamos que son muy frecuentes en nuestra materia, que es por ejemplo la ley 1562 de 2012. Esta ley nos define lo que es el sistema general de riesgos laborales del que les estaba hablando al inicio de la videoconferencia. Digamos la ley 1010 de 2006, que nos habla de acoso laboral. Miren que la norma se llama ley. Cuando la norma tiene el nombre ley, debemos entender que está inmediatamente debajo de la Constitución, si ustedes lo pueden observar en esta diapositiva. O sea, la ley tiene un rango jerárquico normativo bastante importante, pues precisamente está por debajo de la Constitución, inmediatamente después de la Constitución. Luego de las leyes siguen los decretos. Los decretos no necesariamente, o de hecho no son proferidos por el órgano legislativo, es decir, no son proferidos por el Congreso de la República. Estos decretos son proferidos normalmente por el órgano ejecutivo. ¿Y ustedes cómo los pueden ver? Por ejemplo, en nuestra materia, hace parte del órgano ejecutivo el Ministerio de Trabajo. Y el Ministerio de Trabajo es un ente que en nuestra materia emite o profiere los decretos que nos corresponden en nuestra materia, o también el Ministerio de Salud. Como ejemplos de decretos que ha emitido estos ministerios serían, por ejemplo, el 1072 de 2015, que nos habla, bueno, que realmente es una compilación de normas, pero que nos comporta entre esas normas el sistema de gestión de seguridad de salud del trabajo. Eso es un decreto. Si vamos y miramos quién lo expidió el Ministerio de Trabajo. Y el Ministerio de Trabajo pertenece al órgano ejecutivo del poder público. Otro decreto, por ejemplo, que podemos citar, el 1477 de 2014. Este decreto me habla de la tabla de enfermedades laborales. Este decreto, si vamos a mirar quién lo profirió el Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud, al igual que el Ministerio de Trabajo, pertenece al órgano ejecutivo. Y entonces, básicamente la funcionalidad que tienen los decretos es desarrollar un tema que está establecido en la ley. La ley comporta un tema general y es el decreto el que se encarga ya, digamos, de reglamentarlo, de especificarlo, de determinar cuáles van a ser los parámetros de cumplimiento, cuáles van a ser las condiciones de tiempo, modo y lugar de cumplimiento. El decreto, eso es una de las principales funciones de los decretos, es desarrollar una ley. Pero a diferencia de la ley, es que la ley surge del Congreso, del órgano ejecutivo, mientras que los decretos, como ya lo dijimos, en gran parte surgen del órgano ejecutivo, como los ministerios de Trabajo, Ministerio de Salud, para nuestros efectos. También existen, obviamente que ustedes lo deben saber, otros ministerios, como por ejemplo el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Educación, pero en nuestra materia, quien ustedes van a ver que va a ser el competente para efectos de expedir estas normas, va a ser el Ministerio de Trabajo
o de salud. Después de los decretos, en el orden jerárquico en el que vamos, siguen las resoluciones. Las resoluciones también son proferidas por el órgano ejecutivo. Y nuevamente volvemos a nuestro protagonista de la historia, que es el Ministerio de Trabajo o el Ministerio de Salud. Y como ejemplos de las resoluciones podemos citar por ejemplo, la resolución 1401 de 2007, que es la resolución que nos habla de la investigación de accidentes de trabajo e incidentes. Esta norma, si miramos al final, ¿quién la profirió? La profirió el Ministerio de Trabajo. Y así sucesivamente. Por ejemplo, la famosa norma que tenemos hoy en día es la resolución 312 de 2019, que nos modificó los estándares mínimos del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Si vamos y miramos quién expidió esa resolución, pues la expidió el Ministerio de Trabajo. Antes de esta resolución teníamos la resolución 1111 de 2017. Esta norma fue derogada por la 312. ¿Quién expidió esa 1111? El mismo Ministerio de Trabajo. Nuevamente nos encontramos que las resoluciones fueron expedidas o son expedidas en nuestra materia por el Ministerio de Trabajo o de repente el Ministerio de Salud. Circulares. Circulares sería las circulares. Luego seguirían las circulares. Las circulares también son normas que normalmente nos va a expedir el Ministerio de Trabajo. No sé por qué, que nos va a expedir el Ministerio de Trabajo. Si tienen algún inconveniente me dicen, o sea, si están viendo la presentación y todo está ok, me dicen. Entonces, las circulares también son expedidas por el Ministerio de Trabajo. Como circulares relevantes, por ejemplo, este año tenemos una circular que es la 0, o la más reciente, una de las más recientes, es la 049 de 2019. Esta circular nos habla de, digamos que los parámetros que tiene que tener en cuenta el Ministerio de Trabajo para efectos de autorizar a una empresa la terminación de un contrato de trabajo de una persona que tiene estabilidad laboral reforzada. Y las circulares también, insisto, también son proferidas por el órgano ejecutivo, es decir, el Ministerio de Trabajo. Normas, luego vienen las normas departamentales, que son las normas que, digamos que se llaman ordenanzas departamentales, son las normas que nos profiere el órgano también ejecutivo, en este caso los gobernadores de los departamentos. ¿Qué debemos entender con esta norma? Que la norma solo va a aplicar por lo menos para el departamento o a regir en el departamento en el cual se refiere. Mientras que la ley sí es general para todo Colombia, las ordenanzas departamentales solo van a tener una vigencia de obligación de cumplimiento en un territorio específico, enmarcado dentro de un departamento. Pero, ¿quién me las profiere? ¿Quién me las profiere? Me las profiere el órgano, nuevamente, el órgano ejecutivo, pero en este caso el gobernador. Luego siguen las normas municipales, que son las que profieren las alcaldías. ¿Quién es el, digamos, principal ente de una alcaldía? Es el alcalde. Él también tiene facultad para expedir una norma que también va a tener vigencia en un territorio específico. ¿Cuál? Pues donde gobierna, es decir, en el respectivo municipio. Y por último, si ustedes ven en la pirámide vienen las demás normas. ¿A qué hace referencia con las demás normas? Todas las otras normas que sean de obligatorio cumplimiento, aunque sea para un sector específico de la población. Por ejemplo, un reglamento estudiantil de la Universidad Manuela Beltrán. Entonces, ese reglamento estudiantil también hace parte de la pirámide, también son normas, pero que van a ser de obligatorio cumplimiento ¿para quiénes? Para los estudiantes de esta universidad. Un reglamento de trabajo también es un compendio de normas que establece un empleador dentro de una organización, dentro de una empresa,
¿Y quiénes la van a tener que cumplir? La van a tener que cumplir pues los trabajadores de esa empresa. Un reglamento de higiene y seguridad industrial también está dentro del parámetro de otras normas y sería también de obligatorio cumplimiento para una población específica que labora en una empresa específica. Pero esas normas también hacen parte del ordenamiento jurídico, como ustedes lo pueden ver. Todo lo que sea de obligatorio cumplimiento va a estar dentro del ordenamiento jurídico. Pues estos son las únicas normas que existen en Colombia, esta forma de normas, estas denominaciones. ¿Nos escuchan? Me están diciendo nos escucha. Me dicen que no se escucha. No. Chicos, no sé si me están escuchando, sugiero reprogramar la clase, pues ustedes me dirán cómo hacemos, porque la verdad es que sí me preocupa un poco el tema que estamos atrasados en nuestras videoconferencias y necesitamos adelantar los temas que no hemos visto. Y yo necesito explicarles pues más cosas. Ustedes me dirán qué podemos hacer. No sé, ustedes me dirán a ver cómo lo podemos solucionar si estamos muy atrasados en esta materia. Claro que es fundamental, por supuesto que es fundamental, porque precisamente de esta materia muchas normas sobre el tema de riesgos laborales en general, sobre la seguridad y salud en el trabajo, están reguladas o establecidas en las normas. Por eso para ustedes es muy importante reconocer, identificar las normas. Por lo menos esta pirámide que estamos viendo hoy es clave para ustedes, porque ustedes con esta pirámide pueden primero identificar que existen leyes, decretos, resoluciones, circulares, acuerdos, ordenanzas y otras normas, y la Constitución Política de 1991 y las implicaciones de la Constitución Política de 1991. De tal manera que, por ejemplo, cuando ustedes escuchan un código no es una norma. Un código es básicamente la pasta, como decir la pasta de un cuaderno. Pero realmente si ustedes abren un código, ustedes van a ver que allí va a estar establecida una norma específica que va a ser normalmente una ley o un decreto ley. No sé si ahorita me siguen escuchando mal. No sé, ¿me siguen escuchando mal? Ruido de fondo.
Bueno, mi chica, porque la otra que podemos, no sé, para cuando ustedes sugieren como que la reprogramemos y que podamos estar todos y que podamos hablar un poco mejor, se entrecorta mucho. Mañana, no, Juan, mi chica, mañana, lo que pasa es que el sábado a las 10 de la mañana. Espérenme un momentico a ver si yo de pronto puedo traer, espérenme un momentico, yo miro a ver si yo puedo traer unos audífonos especiales, a ver si de pronto, a partir de los audífonos, pudiéramos mejorar esta situación. Le están diciendo reprogramemos porque no se escucha nada. Hay voces de fondo. Yo no sé si traer mis audífonos. ¿Sabes qué te recomiendo? Que grabes la clase. Exposición a materiales Tienes un... No, mami, exposición a material particular. con tu mano libre, voy a mirar a ver si se puede, a ver si de Último pronto... intento. Si Último no, grabas intento. tu clase y la subes. Pero toca grabarla aquí en la universidad. Porque es que ese es el problema, porque yo había hablado con Olga y me dice, no, solamente puede ser en la universidad. Y ahí sí le queda a uno muy complicado. Ay, no cabe, ¿cierto? Solo la entrada. No, no queda, no, yo sí estoy hoy, pero... Porque yo no sé entonces si hacer lo que tú me dices de grabar. Bueno, voy a hacer el último intento a ver qué pasa. Aló chicos, aló, ¿me escuchan? ¿De pronto me escuchan mejor? Bueno, ¿y ya escuchan ruidos en como interferencia por ahí o algo así? No, bueno, listo. Entonces sigamos, tenemos que aprovechar el tiempo porque lo que les digo me preocupa que pues no, tenemos que avanzar. Menos ruidos, mejor. Bueno, listo, sigamos. Si ustedes me dicen, me devuelvo un poquitico, no sé. Dile que tú la vas a regrabar y que nos vas a presentar el regrabado. Y, igual yo voy a regrabar y yo les presento el regrabado. O les presentas el link, le subes el link del regrabado en YouTube. Lo que pasa es que si les pongo la presentación más grande no puedo leer sus mensajitos que me están enviando al chat, por eso es que no puedo poner la presentación más grande. Diles cuando pases al chat para que miren preguntas cada 3, 4 diapositivas. Entonces, sin que veamos chat en su pantalla, listo. Vamos a compartirla sin chat entonces. Ya, continúa. Pero, pero el tema es que ahí no puedo ver el chat. Pero bueno, entonces sigamos. La sesión es hasta lo último, la sesión de preguntas es la última. Entonces sigamos. Ay. Entonces les decía que dentro del ordenamiento jurídico, que es esta jerarquía normativa que estamos viendo en esta diapositiva, lo que podemos encontrar es que todas estas normas son de obligatorio cumplimiento, pero no todas ellas en el mismo orden jerárquico.
Pero realmente estas son las normas que existen en el ordenamiento. Cuando les mencionaba ahorita que cuando hacemos referencia, por ejemplo, a códigos, los códigos realmente no son una norma como tal, cuyo nombre es establecido en el ordenamiento jurídico. Las normas que están establecidas en el ordenamiento jurídico, el nombre exacto de las normas son las que estamos viendo en esta diapositiva: ley, decreto, resoluciones circulares, normas departamentales, ordenanzas departamentales, municipales, las acuerdos municipales y las otras normas que pueden ser, por ejemplo, un reglamento de trabajo, un reglamento de higiene, un reglamento estudiantil de una universidad, y todas ellas le deben apuntar o no pueden ser no deben ser contrarias con las normas que están superiores a ellas. Por ejemplo, una norma de un reglamento de trabajo no puede ir en contra, por ejemplo, de una ley. Una norma de un artículo de una resolución o una resolución no puede ir en contra de un decreto. Un decreto no puede ir en contra de una ley, y así sucesivamente. Y lo mismo, la Constitución es la que va a inspirar todo el ordenamiento jurídico y es la que va a tener incidencia desde su génesis hasta la última norma. Tanto es así que no puede haber una norma dentro de un reglamento de trabajo que vaya en contra, por ejemplo, de un principio constitucional o de una norma constitucional. Y esa es la relevancia y la trascendencia de esta pirámide que ustedes observan en esta diapositiva. Agrandar lo que tú quieras. Como les venía yo contando hace rato, aquí tenemos que existen 3 poderes públicos, que son el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Yo les mencioné que para nuestras normas, en decretos, resoluciones, circulares, el órgano que más expide nuestras normas es el órgano ejecutivo, y que el órgano legislativo, las únicas normas que expide son las leyes, las que se denominan ley. Les puse el ejemplo de la ley 1010 de 2006, que me habla del acoso laboral. Les puse el ejemplo de la ley 1562 de 2012, que me habla del Sistema General de Riesgos Laborales. Les puse en decreto, les puse el decreto 1072 de 2015. Miren cómo es el órgano ejecutivo el que expide esas normas. Entonces vamos a hablar un poquito en este momento de esos órganos del poder público que tienen una incidencia fundamental en esa pirámide que acabamos de ver. El ejecutivo, judicial y legislativo. El ejecutivo básicamente es el gobierno. Porque ¿quiénes componen el gobierno? El presidente y sus ministros, todos los ministros, todo el gabinete. Y de ahí para abajo los gobernadores, los alcaldes y todo ese órgano ejecutivo es el que está, digamos que el que compone ese órgano ejecutivo. ¿Cuál es el judicial? Son las personas que están investidas para administrar justicia en Colombia. Básicamente, palabras más, palabras menos, son los jueces de la República, que digamos que los más altos órganos de este órgano judicial son, como lo pueden ver aquí, la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado. Aquí tenemos a la Corte Suprema de Justicia y esta es, digamos, la pirámide de ellos. Aquí tenemos a la Corte Constitucional. ¿Cuál es el órgano legislativo? Es el Congreso. ¿Cómo está integrado el Congreso? Por la Cámara y por el Senado. Entonces las leyes, la que se llaman ley, sale de aquí. Las demás, la mayoría, salen de aquí, las normas. Y el sistema judicial, que ellos no expiden normas, ellos lo que expiden son sentencias o fallos judiciales.
Las sentencias tienen un carácter interpartes, es decir, resuelven un conflicto entre dos personas, resuelven un conflicto entre dos personas y lo resuelven a través de una sentencia que va a tener efectos de decisión judicial y obviamente de obligatorio cumplimiento, pero para esos efectos específicos, no para toda la población colombiana, sino solo para esas dos partes que están en conflicto, a diferencia de las normas que expide este órgano y este órgano, que sí van a tener un obligatorio cumplimiento de una más amplia población de Colombia. Esperen, yo reviso si de pronto, es que quiero mirar si tengo de pronto mensajes en el chat. Ok, bueno. Listo. Entonces, aquí seguimos con un aspecto bastante también importante que ustedes deben consultar, deben revisar en la medida que tengan un tiempo de pronto como para mirarlo bien al detalle, y es cómo ha evolucionado normativamente hablando el tema de seguridad y salud en el trabajo, y no solo el tema como tal de seguridad y salud en el trabajo, sino el tema de los riesgos laborales en Colombia. Este aspecto yo sí les recomiendo mucho que lean, que se instruyan. Vamos a dar una pasada muy general por este tema, pero sí es necesario que ustedes se instruyan un poco más. ¿Cómo surgió este tema aquí en Colombia? Aquí en Colombia fue implementado, digamos, en los primeros inicios que se dieron sobre nuestro tema, sobre la seguridad y la salud en el trabajo, fue a partir de la ley Uribe, así se denomina, porque fue el general Uribe el que propuso que se implementara un sistema de protección para los trabajadores que sufrían un accidente de trabajo. Esta ley es del año 1915, es el primer antecedente en Colombia que tenemos sobre este aspecto. Posteriormente, como también una norma relevante dentro de la historia, es la ley 46 de 1918, que ya me estableció una obligación de medidas de higiene y sanidad en el trabajo. Luego tenemos la 37 del 21, donde me dijo que era obligación de los empleados, o sea, miren que antes no existía un sistema de aseguramiento como lo conocemos hoy en día, sino que miren que para 1921 se decía, mire señor empleador, usted es responsable de lo que le pase a sus trabajadores. Sin embargo, usted tiene la facultad legal de contratar un seguro, el que quiera, de vida colectivo para sus empleados por si les llega a pasar algo. Si usted no contrata ese seguro, usted tiene que responder por sus trabajadores. Pero miren que no había un sistema de aseguramiento como el que conocemos hoy en día, donde se realiza una afiliación a un sistema de seguridad social y es el sistema el que responde por las personas. En esa época no, en esa época era facultativo el aseguramiento, y si el empleador no aseguraba, pues entonces tenía que responder de manera directa el empleador. Tenemos esta ley 10 de 1934, que me trajo como una primera definición de enfermedad laboral. Luego tenemos la ley 96 de 1938, que me crea el Ministerio de Trabajo. Tenemos luego la 44 del 39, que me establece ya un seguro obligatorio ya dirigido de manera específica a indemnizaciones en accidente de trabajo. Y así sucesivamente es como hemos venido evolucionando. Luego tenemos la ley 9 de 1979, que realmente es una de las leyes marco más especiales, junto con la resolución 2400 del mismo año, más especiales en nuestra materia, porque son las dos normas como antecedentes principales que específicamente tratan el tema de riesgos laborales, de cómo prevenir los riesgos laborales. Entonces esas dos normas son clave para ustedes, o sea, yo les recomiendo que las lean. Son normas que todavía están vigentes en su gran parte, en su gran mayoría son normas que están vigentes, son normas que ustedes casi siempre las van a ver dentro de las matrices legales, sino casi siempre las deben ver en las matrices legales, porque precisamente son normas que se encuentran vigentes. Entonces son normas clave para ustedes. Luego tenemos también esta norma que fue relevante, la 2413, que me habla del COPAST, y luego
después de 1986 tenemos, la 23 es la que me habla del COPAS. Luego tenemos la Constitución Política, que como les mencioné es la Constitución de 1991, con las implicaciones que yo ya les mencioné, con las implicaciones de la relevancia, de la prioridad de las normas constitucionales sobre las otras normas, con la relevancia pues de la prioridad de los derechos fundamentales sobre cualquier otro derecho. Ya descendiendo un poco digamos que ya a nuestros temas como tal, ya de manera más específica, tenemos que analizar el Código Sustantivo del Trabajo. En el Código Sustantivo del Trabajo encontramos normas especiales que establecen obligaciones específicas para para el empleador y para el trabajador, relacionadas de manera especial o específica con la seguridad y salud en el trabajo, o si se quiere, con los riesgos laborales. Tenemos, por ejemplo, el artículo 56 del Código Sustantivo del Trabajo, que me dice obligaciones especiales del trabajador y del empleador. ¿Es para separar un espacio para reposición? Ay, estoy dando una videoconferencia, soy profe. Entonces, tenemos el artículo 57, obligaciones especiales del empleador; artículo 58, obligaciones especiales del trabajador. Por ejemplo, acatar y cumplir las órdenes y funciones, conservar los elementos de trabajo, observar medidas preventivas e instrucciones para evitar los accidentes de trabajo y las enfermedades laborales. También tenemos el artículo 108 y siguientes, que me habla de qué debe contener un reglamento de trabajo. Sobre esta norma les llamo la atención en una particularidad que me sucede muy común, y es que cuando yo reviso un reglamento de trabajo, o cuando elaboro un reglamento de trabajo, siempre hay unos capítulos que sí o sí deben estar incluidos dentro del reglamento de trabajo. Por ejemplo, las horas extras. Entonces las empresas me dicen: no, pero es que en el reglamento de trabajo, ¿por qué usted me incluyó las horas extras si es que en esta empresa no laboramos horas extras? Que siempre me toca contestarles a estas empresas, porque el artículo 108 y siguientes del Código Sustantivo de Trabajo me dice que sí o sí un reglamento de trabajo debe contener esos aspectos, así usted no labore horas extras. Entonces, digamos que eso también es importante tenerlo en cuenta para un reglamento. También tenemos el artículo 205. Miren que el Código Sustantivo de Trabajo es del año 1950, y miren cómo ya para esa época me hablaba de esas obligaciones especiales, y adicionalmente me hablaba de primeros auxilios. Artículo 205 me dice: oiga, es una obligación del empleador atender los primeros auxilios cuando el trabajador sufra una emergencia en las instalaciones de la empresa. El artículo 106 me dice: debe haber una obligación de asistencia médica inmediata al trabajador que se accidente. Estamos hablando de normas que surgieron desde 1950. El artículo 207 me dice que el empleador debe contratar asistencia médica con un médico graduado. ¿Cómo debemos entender este artículo? Pues lo debemos entender que hoy en día pues existe la obligación en cuanto a que el empleador debe tener como contactos de emergencia o redes de emergencia a las cuales se pueda acudir, las cuales sean conocidas por los trabajadores, precisamente para cuando surge una emergencia poder acudir a esas redes de emergencia que estén alrededor del empleador. El artículo 216, también un artículo muy importante del Código Sustantivo del Trabajo, porque es el que me habla de lo que se conoce comúnmente como la culpa patronal. ¿Qué significa esto? Dice la norma que cuando sucede un accidente de trabajo, una enfermedad laboral, donde haya habido una irresponsabilidad, un incumplimiento de obligaciones por parte del empleador en materia de riesgos laborales, en materia de seguridad en el trabajo, que generen de manera directa el accidente o la enfermedad, pues el empleador tendrá la obligación legal de indemnizar los perjuicios que hayan ocasionado a las personas que se sientan víctimas pues de esa situación. ¿Por qué digo a las personas que se sientan víctimas? Porque, por ejemplo, si el accidente de trabajo fue mortal, pues ya el muertico no puede solicitar una indemnización, pero sí, por ejemplo, los familiares de esa persona que falleció. O si es el mismo trabajador accidentado que sufre un accidente de trabajo y queda vivo, pues también puede solicitar una indemnización de perjuicios
pero habiendo comprobado que hubo en ese accidente de trabajo una culpa del empleador porque de pronto fue negligente o fue incumplidor en el cumplimiento de sus obligaciones derivadas de la seguridad y la salud en el trabajo. El artículo 348 hasta el artículo 351 me habla del reglamento de higiene y seguridad industrial y cuáles son como los componentes asimismo que debe tener este reglamento de higiene y seguridad industrial. Para ambos reglamentos, tanto para el interno de trabajo como para el reglamento de higiene y seguridad industrial, tenemos la obligación de publicarlo en dos lugares visibles de las instalaciones de la empresa, para que también lo tengan ahí como presente. Dentro de ese reglamento de higiene se establece la obligación de suministro de condiciones locativas y de equipos que sean seguros o que garanticen la seguridad y la salud de los trabajadores por parte del empleador. Hablando ya nuevamente, pero de la Constitución Política, pero de manera específica de las normas que tienen que ver con nuestro tema en la Constitución, tenemos esta diapositiva. Ustedes pueden observar en esta diapositiva, primero, el artículo 13 de la Constitución Política. Ay, se me perdió, esperen. El artículo 13 de la Constitución Política de 1991, que me habla del derecho a la igualdad. ¿Por qué esta norma es importante para nosotros? Lo primero que tenemos que definir o lo primero que tenemos que establecer es a qué hace referencia el derecho a la igualdad. Entonces muchas personas dicen, no, pues la igualdad es que todos tenemos derecho a lo mismo, que todos somos iguales ante la ley. En principio esas premisas son ciertas, sin embargo, para realmente hablar de del verdadero alcance del derecho a la igualdad, tenemos que mencionar que el primer reconocimiento que debemos hacer es que no todos somos iguales, de hecho no somos iguales. Ese es el primer reconocimiento que tenemos que hacer, que no somos iguales. Y en esa medida, entonces si no somos iguales, ¿qué sucede? Pues tenemos que reconocer que hay desigualdades que el Estado Social y Democrático de Derecho tiene que hacer todo lo posible para que esas desigualdades se superen. Y entonces allí podríamos hablar de igualdad. Me explico en un caso concreto de lo que les estoy diciendo. Una mujer embarazada. Yo no puedo tratar a una mujer embarazada de la misma manera que trato a una mujer que no lo está, porque definitivamente, por un lado, pues no son iguales. Por otro lado, si les doy el mismo trato, si les doy trato igual, pues por el contrario, no estoy aplicando el derecho a la igualdad, por el contrario, estoy siendo desigual. Y ustedes dirán, ¿pero por qué? Porque necesariamente debo primero identificar que hay una condición especial que la hace diferente y además que por esa condición especial requiere un tratamiento especial, requiere que haya unas condiciones especiales para esa persona. Entonces, por ejemplo, si la persona tiene una complicación de salud estando embarazada, de pronto no puedo de pronto ponerla a trabajar más horas de lo que pueda trabajar, porque voy a afectar sus condiciones de salud. Es una persona que debe estar sentada durante un tiempo de la jornada laboral. Entonces otra persona que no está embarazada no podría llegar a decir, pero ¿por qué a ella la tratan diferente a mí? Hombre, usted no puede venir a solicitar que la tratemos igual que a usted porque pasa y acontece que esta persona es diferente. Entonces en la medida que reconozcamos que esa persona es diferente y que le demos un tratamiento diferente conforme esa condición, pues entonces vamos a hacer realmente o a cumplir realmente con ese derecho a la igualdad. Lo mismo que los niños. No sería lógico, por ejemplo, tratar a un niño como si fuera un adulto. Los niños tienen una condición especial y tienen un trato especial. De hecho, los derechos de los niños prevalecen sobre los demás, sobre los derechos de los adultos. Y dice, ¿pero por qué si todos somos iguales? Pero es que ellos son niños, tienen una condición especial y no los podemos tratar de la misma manera que a un adulto. Eso realmente es la materialización del derecho a la igualdad. Este artículo se ve también muy reflejado en el aspecto que les mencionaba anteriormente, que es el relacionado con la estabilidad laboral reforzada. Cuando las personas tienen una condición especial de salud, que el empleador no les puede terminar el contrato de trabajo precisamente porque tienen una condición especial de salud, se entiende o la ley entiende
que también en esos casos se está materializando el derecho a la igualdad. Otro derecho importante para nosotros es el derecho de petición. A través del derecho de petición podemos solicitar información y no solo a las entidades públicas, también a las entidades privadas. En este caso también lo podemos solicitar a nuestros empleadores. Es un derecho fundamental que está establecido en el artículo 23 de la Constitución, que hace que yo como ciudadana o como actora de un eje social específico tenga todo el derecho de solicitar una información que me compete o que me corresponde. Y este derecho está regulado en la ley 1755 de 2015. Este derecho de petición siempre debe ser respondido según los términos legales en 15 días hábiles. Este derecho de petición, como los demás derechos que estamos viendo acá, que son derechos fundamentales, son susceptibles de protección a través de la acción de tutela. Luego tenemos en el artículo 25 el derecho a trabajo, que ya lo habíamos mencionado desde que estábamos viendo la pirámide. El derecho al trabajo también es un derecho fundamental, dice que es un derecho fundamental que está protegido por el Estado. Tenemos también el artículo 48 de la Constitución, que nos habla de la seguridad social como un derecho irrenunciable. Ya habíamos mencionado desde hace rato que nuestro tema proviene del Sistema General de Seguridad Social, que está dividido en seguridad social en pensiones, salud y riesgos laborales. La seguridad social dice el mismo artículo 48 de la Constitución que es un derecho irrenunciable. ¿Cuáles son las implicaciones de eso? Pues precisamente que no puedo renunciar a ese derecho. Por ejemplo, yo no puedo decir no me afilie al sistema, que yo ya tengo otro sistema. Muchas personas se expresan comúnmente diciendo no me afilie, que yo tengo CISBEN. Bueno, pues realmente si esa persona no puede, no debe decir eso, y si dice eso, pues realmente no lo podríamos contratar, porque esa persona no puede renunciar a su derecho a la seguridad social. Tendría que sí o sí, si tiene un contrato de trabajo, afiliarse al régimen contributivo en salud, y tendría que renunciar al tal CISBEN, que de hecho el CISBEN no es una afiliación al sistema, sino que es una mera encuesta. Pero las personas popularmente se expresan diciendo que están afiliadas al CISBEN. Realmente el CISBEN no es una afiliación al sistema. Pero entonces ese tipo de cosas, la seguridad social es irrenunciable. Yo no puedo decir, no es que yo no quiero cotizar a pensión. No, es que debe cotizar a pensión. No, es que yo no quiero estar afiliado a un sistema de riesgos laborales. No, es que tiene que estar afiliado a un sistema de riesgos laborales, por lo menos para las personas que son afiliadas obligatorias. Tenemos el artículo 49, que me habla de la atención de salud y saneamiento de servicios públicos. ¿Por qué este artículo es importante para nosotros? Pues porque son condiciones básicas mínimas en las que yo, en un escenario laboral, debo también garantizarle a mis trabajadores. Tenemos el artículo 53, que me establece unos principios generales del derecho del trabajo, como el principio de favorabilidad, como el principio a la estabilidad laboral, como el principio el principio de la primacía de la realidad sobre las formalidades. En fin, este principio también aplica para todo lo que va a irradiar lo que es la seguridad social, y para lo que va a irradiar el contrato de trabajo, y pues en general para nuestro tema. Tenemos el artículo 54, que me habla de garantía laboral a los discapacitados acorde a sus condiciones. Miren que tiene rango constitucional y va dirigido a las personas que tienen una condición especial de salud. Voy a revisar que pronto tengan ustedes alguna pregunta, porque como no tengo acceso a las... No, estamos bien, vamos bien, ¿cierto? Confírmenme porfa que todo va bien, que estamos bien. Bien, listo, perfecto, gracias. Espérenme que aquí nos fuimos para otra diapositiva. Entonces estábamos en esta diapositiva, acá, espérenme.
En esta diapositiva podemos observar ya con más claridad y más precisión de lo que yo les venía hablando desde hace mucho rato cuando todavía no estábamos grabando la conferencia, que es de dónde proviene nuestro sistema. Proviene del Sistema General de Seguridad Social. Insisto, estamos hablando de Ley 100 de 1993. Insisto, porque antes de Ley 100 de 1993 no teníamos una EPS, no teníamos una ARL, no teníamos un fondo de pensiones como lo conocemos hoy en día. Todos esos temas estaban centralizados en una sola entidad, que era el Instituto de los Seguros Sociales. Por eso la relevancia y las implicaciones para nosotros, el Sistema General de Seguridad Social a partir de la Ley 100. Entonces vamos a mirar ya un poquito con esta diapositiva de manera específica de qué se ocupa cada uno de esos sistemas y cuál es el que a nosotros nos va a competir. Ya lo hemos dicho, pero es importante también conocer los otros. Tenemos Sistema General de Salud. Ese Sistema General de Salud se va a encargar de todas las prestaciones en general asistenciales médicas derivadas de un evento de origen común, como ustedes lo pueden ver ahí en la diapositiva. Y va a tener también un reconocimiento de unas prestaciones económicas que básicamente pues son incapacidad, el auxilio por incapacidad, que sabemos que nos lo reconocen al 66.66% del ingreso base de cotización. Van a tener también una licencia de maternidad. Cuando una maternidad, ¿quién me reconoce la licencia de maternidad? O sea, en pago en dinero me lo va a reconocer la EPS, el sistema de salud. Y también como prestación económica vamos a tener aquí en este sistema la licencia de paternidad. Pero insisto, este sistema de salud se va a ocupar de los asuntos de origen común, una enfermedad o un accidente de origen común. Y tenemos, ya yo se los mencionaba, que la entidad administradora de este sistema son las famosas EPS, entidad prestadora del servicio de salud. Vamos al sistema de riesgos laborales, que es el nuestro, es el que nos compete en esta materia y en general en la especialización. Sistema General de Riesgos Laborales. Este sistema, ¿de qué se va a ocupar? Pues se va a ocupar de los asuntos que tienen un origen laboral. A él no le va a importar para nada lo que tenga de origen común, porque miren que eso ya es de harina de otro costal, es decir, va a ser parte de otras entidades del sistema. A él lo que le va a importar son los famosos accidentes de trabajo y enfermedad laboral. Eso es lo que a él le va a importar. Accidente de trabajo y enfermedad laboral. Son eventos derivados del trabajo de manera directa. De hecho, se dice que los únicos dos riesgos laborales que existen son precisamente el accidente de trabajo y la enfermedad laboral. Lo único que me puede suceder a mí en el trabajo es un accidente de trabajo o una enfermedad laboral. Y ahí está el Sistema General de Riesgos Laborales para ocuparse de esos dos riesgos laborales. Dentro de este sistema vamos a tener también unas prestaciones asistenciales que son las relacionadas con todo el tema de tratamiento médico y todo lo que tiene que ver con la recuperación médica de la persona, que eso ya los vamos a ver más adelante. Y unas prestaciones económicas también, que también va a haber un auxilio por incapacidad temporal, va a haber una indemnización, va a haber una pensión de invalidez, va a haber una pensión de sobrevivientes, va a haber un auxilio funerario. Pero cuando se trata, insisto, de un origen laboral del evento, de eso se va a ocupar este sistema. Luego, dentro de este sistema, tenemos como entidad principal administradora del mismo a las famosas ARL, a las administradoras de riesgos laborales, que en Colombia son como 11, bueno, no sé cuántas son. Por último, tenemos también digo triste porque pues ha venido sucediendo muchas cosas con el Sistema General de Pensiones, bueno, con el Sistema General de Salud también suceden muchas cosas en nuestro país lamentablemente, pero tenemos el Sistema General de Pensiones. El Sistema General de Pensiones también se ocupa de eventos de origen común, pero básicamente su principal funcionalidad del sistema de pensiones es pues precisamente reconocer pensiones, pero pensiones de origen común. Por ejemplo, una pensión de invalidez, pero una pensión de invalidez que se generó o se causó porque hubo un accidente o una enfermedad de origen común, porque si fuera laboral nos vamos a riesgos laborales. El Sistema General de Pensiones también se va a ocupar de la que quisiéramos todos tener,
algún momento de nuestras vidas, cuando ya definitivamente decidamos no continuar trabajando, que es la pensión de vejez. La pensión de vejez, que ahorita mismo anda siendo como requisitos discutidos y posibles reformas laborales que eventualmente nos pueden estar afectando bastante a todos nosotros los colombianos. Pero de esa famosa pensión de vejez es de la que se ocupa el Sistema General de Pensiones. También se ocupa de las pensiones de sobrevivientes, pero cuando la persona que ha fallecido por un evento de origen común. Por eso es que ustedes pueden ver en la diapositiva que lo primero que debemos identificar es que en salud y pensiones estamos hablando de eventos de origen común. Y el único que se ocupa de todos estos temas, pero cuando se trata de un accidente de trabajo o una enfermedad laboral, es el Sistema General de Riesgos Laborales. Y como administrador del sistema de pensiones tenemos a las AFP o administradoras de fondos de pensiones, que son, por ejemplo, Porvenir, Protección, Colfondos, etcétera. Y tenemos también a una administradora del sistema de pensiones, que es una administradora de un fondo público que se denomina Colpensiones, que me administra un régimen especial denominado régimen de prima media. Pero bueno, esos de sistemas de pensiones, en principio a nosotros lo que nos va a interesar en nuestra materia es el sistema de riesgos laborales. Sigamos con nuestras diapositivas. Identificación de requisitos legales aplicables. Esta diapositiva y las que siguen aquí les puede servir a ustedes para digamos replantear si hay lugar a ello. Yo por eso les voy a revisar esa matriz que ustedes estaban preocupados por el tema. Les voy a tratar de revisar la matriz lo más pronto posible, a más tardar este fin de semana, para que ustedes puedan hacer correcciones y para que tengan la oportunidad, como no nos habíamos encontrado, como no habíamos tenido presente la pirámide, cómo identificar las normas, pues entonces vamos a hacer una nueva revisión. Pero las diapositivas que ustedes pueden ver aquí, que yo se las voy a compartir, estas diapositivas que siguen les sirve a ustedes para elaborar esa matriz o para construirla o para modificarla hacia el lugar a ello, que es cuáles son las normas que tienen que ver con los trabajadores en una empresa y las cuales yo debo identificar en una matriz legal. Esta diapositiva me sirve para eso. La otra que quiero también mostrarles, discúlpenme un momento que me devuelva, es que quiero que tengan presente esta diapositiva, que de hecho es como la número 3. ¿Por qué? Porque siempre que busquen normas, y para sus matrices legales sobre todo, y en general para su vida profesional diaria, siempre que busquen normas, traten de hacerlos con estas direcciones IP, con estas direcciones, porque estas direcciones les permite ver las normas con los comentarios de vigencia. ¿Por qué les menciono los comentarios de vigencia? Porque estaría nada que ver, como en el lugar equivocado, mencionar una norma que no se encuentra vigente. Entonces, cuando ustedes estén buscando normas, siempre acudan, les recomiendo, les sugiero, acudan a estas páginas de internet que les puede decir la vigencia de la norma. Les puede decir, pilas, que esta norma está derogada. Entonces ustedes dicen, uy, esta norma está derogada, significa que no está vigente. Identificar una norma derogada en una matriz legal es como estar completamente en el lugar equivocado. Eso, si la empresa por ejemplo, tiene una certificación, por ejemplo, de OSAS 18001 o certificación de la norma que está hoy vigente también, que es la 35001, la ISO, para efectos de temas de sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo, eso sería una no conformidad, tener una matriz legal, una norma que está derogada o que es inconstitucional. Entonces, por eso, cuando busquen normas, busquen fuentes confiables que les ayuden a ustedes a identificar, pilas, esta norma está derogada, pilas, esta norma fue modificada por otra. Entonces, por eso les sugiero mucho para esa actividad esta diapositiva. Y acá tengo otra diapositiva que también quería compartir con ustedes, que es: no existe un requisito específico para elaborar una matriz, como una forma, un formato, no, pero a mí me ha llamado, pues me parece que es como el más completo, me parece que es como el que cumple las generalidades y los requisitos y es muy manejable.
Entonces, miren que aquí está el tema, es muy bueno identificarlo por tema, el tipo de norma, el número, la fecha que se emite la norma, quién la emite, lo que les estaba hablando cuando vimos la pirámide, y de ahí en adelante lo que sigue. Entonces también les recomiendo mucho, insisto, tienen tiempo, yo les voy a ampliar el plazo, pero primero quiero ver lo que me presentaron para poderles hacer sugerencias, observaciones, para que tengan la oportunidad de hacer un buen trabajo, de hacer una buena construcción de una buena matriz a partir de la información que yo les he suministrado y a partir pues de estas diapositivas y a partir de los comentarios que yo les haga. Pero no se preocupen, yo les amplío el plazo para hacer un buen trabajo, yo les amplío el plazo, pero previo a ampliarles el plazo necesito mirar lo que ustedes me entregaron. No sé si están de acuerdo con eso o de pronto quisieran de pronto pactar otra cosa, o quieren que, no sé, o quisieran que de pronto yo de pronto les calificara como están y pues hacerle la retroalimentación y que ya les quede como está. A mí me gustaría mucho que pudieran relacionarse con este tema, porque uno de las cosas más importantes que ustedes van a manejar son las matrices legales. No necesariamente que ustedes las vayan a construir, porque normalmente las construye un abogado, normalmente especialista en seguridad y salud en el trabajo, y normalmente también las actualiza un abogado, pero por lo menos sí para que la comprendan, y que para que puedan también aprender a ingresar allí normas. Bueno, aquí me están diciendo, yo no alcancé a subir la matriz, no la tenía muy claro cómo hacerla. Listo, Brian, no importa. La idea es que nos podamos devolver un poquito, que podamos tener esa oportunidad, ya con esta información, que ya puedas empezar a construirla, y vamos a ampliar el plazo. Me comprometo con ustedes a revisar lo que hay lo más pronto posible, y ahí a partir de eso pues también ampliar el plazo. Profe, preferiblemente calificar por mi parte, debido a que estamos ya finalizando temas y la otra semana hay finales. Bueno, no sé si lo sometemos a votación y hacemos como una especie de democracia, y ustedes me dirán, yo, si quieren se las califico y pues hacemos la retroalimentación como ustedes prefieran. Me preguntan algo de las sentencias, espérate, de las sentencias que son específicamente. Voy a hacer como un paréntesis para aclararles también ese tema que también sé que les angustia un poco, y a mí también. Entonces, ¿qué son las sentencias? Lo primero que debemos entender de las sentencias es esta diapositiva que veíamos acá. Me voy a devolver un poquito. ¿Se acuerdan que hablamos del órgano ejecutivo, judicial y legislativo? Las sentencias, como les mencioné, provienen, ya voy a ampliar la diapositiva, del órgano judicial. El órgano judicial se pronuncia a través no de leyes ni de normas en general, se pronuncia a través de sentencias que normalmente resuelven un conflicto entre dos personas específicas. Hay dos personas que están en discusión por X, Y razón, motivo, circunstancia, y acuden a un juez para que les resuelva ese problema y para que diga quién tiene la razón. Básicamente, palabras más, palabras menos, eso es lo que hace un juez, y eso es lo que se hace a través de una sentencia. Entonces, por ejemplo, un conflicto entre un empleador y un trabajador: oiga, usted no me pagó las horas extras, págueme las horas extras. Entonces lo demanda para que le pague las horas extras. Obviamente que va a tener que demostrar que en efecto pues hay un incumplimiento para que el juez proceda a reconocer y a ordenar el pago de las horas extras. O por ejemplo, las sentencias que les mencioné de culpa patronal. ¿Se acuerdan que les hablé del artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo? Pues para poder tener derecho a esa indemnización, necesariamente tiene que acudirse a un órgano judicial, que es en este caso la jurisdicción ordinaria, los jueces laborales, quienes van a definir si en efecto el empleador incumplió con sus obligaciones en materia de seguridad y salud en el trabajo, y así las cosas habría lugar a pagar una indemnización por haber resultado una persona lesionada en un accidente de trabajo o en una enfermedad laboral o con una enfermedad laboral. Entonces, las sentencias a las que ustedes están haciendo referencia deben ser relacionadas con ese tema, con el tema de la culpa patronal. Básicamente eso es lo que ustedes podrían. En todo caso,
yo voy a estar súper pendiente de sus preguntas para poderlas resolver y en la medida de lo posible, lo más pronto, voy a generar una nueva conferencia para que podamos continuar y podamos avanzar y podamos tratar los temas que pues definitivamente no hemos tratado hasta el momento. Bueno chicos, creo que ya llegó la hora de terminar, de desconectarnos. Espero que pues que lo que vimos hoy haya sido útil para ustedes. Espero que si tienen dudas me pregunten a través de los diferentes mecanismos que tenemos y que ya pues el tema por lo menos para la matriz sea un poquito más claro. Yo les insisto, me voy a dedicar a calificarles y sobre todo esa matriz para que podamos hacer un mejor trabajo con esa matriz legal. Entonces creería que nos volveríamos a ver volveríamos a hablar más o menos como el martes, pero de todas maneras pues voy a empezar a revisar y nos vamos a conectar todo el tiempo a través de los chats. Muy de la próxima queda programado para el martes, muy interesante el tema. Sí, matriz, listo. Retroalimentación, listo. La retroalimentación. Eso es todo eso. Listo. Dios mío, oye, no, qué pena contigo, muchísimas gracias. Yo la verdad